Hola, buenas noches. ¿Cómo están los alumnos de primer año? Bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué bueno tenerlos ahí del otro lado. Ya algunos ahí se está haciendo, como siempre decimos, el intercambio de los que se van yendo para el Zoom del segundo año y los de primero que van llegando, que se van o que ya estaban conectados y se quedan, no lo sé. Así que bienvenidos los alumnos de primer año. Qué lindo tenerlos ahí nuevamente del otro lado, así que no quiero tomarles demasiado tiempo porque la clase de hoy es bastante extensa. Eh, Tenemos la segunda clase de qué más hacer o en lo profundo, en realidad, como explicaba la vez pasada, el martes pasado, son dos nombres del mismo libro, el contenido es exactamente el mismo, originalmente se llamaba Lo Profundo, después se llamó ¿Qué más hacer? Pero presten atención, ¿sí? Es un tiempo, este es un tiempo, va a ser un tiempo para ustedes de ministración de parte del Espíritu Santo y de hacerlos y de guiarlos para lograr sanidad en muchos aspectos de su vida. Así que la semana pasada ahí arrancó Matías con los primeros capítulos hablándonos de restauración, de restitución, de consolidación, y esto es una palabra, ha sido una palabra, entiendo yo, y creo que lo ha sido para ustedes, una palabra de bendición para encontrar cómo Dios puede preparar y sanar nuestro corazón de nuestro pasado para consolidar nuestro futuro también. Así que vamos con la segunda clase de hoy, una clase también maravillosa de Matías. No quiero decir tomarles mucho tiempo porque dura unos 40 minutos aproximadamente, así que presten atención, tomen sus notas, completen ahí los bosquejos que han recibido. Es un tiempo realmente que Dios va a utilizar para sanar nuestro corazón y para hacernos la iglesia sana que el mundo que nos rodea necesita para ser de influencia y para ser, además de ser sanos, sanadores también en donde quiera que estemos. Así que Dios los bendiga y les imparta palabra durante esta clase también. Nos vemos al finalizar en el Zoom. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno poder estar acá una vez más con ustedes en la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Gracias, Gonza, por el pase, por el manejo del break. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí del otro lado. Bueno, poder estar acompañándolos una vez más y qué martes espectacular estamos teniendo con una nueva clase, la verdad, increíble, hermosa del Pastor Carlos, que estamos disfrutando al máximo. Todavía quedan un par más de clases de Ministerio de Profecía y Revelación, así que vamos a poder seguir disfrutando de este tema. Y bueno, yendo directamente a lo que tenemos preparado para hoy, como bien les comentaba Gonzalo ahí en el break, la clase pasada hicimos una introducción acerca de la triple dimensión de la sanidad integral de Dios para tu vida y para la mía, que tenía que ver con la restauración de nuestro pasado, la restitución en nuestro presente y la consolidación para nuestro futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en el proceso de restauración. La clase que viene hablaremos de restitución y cerraremos después con consolidación. Y si te acordás, la clase pasada empezamos con una pregunta así, medio como disparador, como introducción, que preguntábamos por qué hay tantos hermanos, por qué hay tantas hermanas, tantos creyentes, tantos seguidores de Jesús que, si bien le han entregado su vida a Cristo de forma sentida, genuina, que buscan seguirlo, que buscan obedecerlo, por qué aún así sus vidas distan mucho de la vida abundante, de la vida plena que Jesús promete darnos, ¿no? Y vimos que la respuesta a esto tenía que ver con dos cuestiones. Podía ser que las personas no habían sido ministradas en restauración o habían sido ministradas de forma inconclusa, de forma incorrecta, de forma superficial, y hoy vamos a hablar de eso. Y la segunda razón tenía que ver con que no habían sido ministrados integralmente, o sea, apuntando a
las tres dimensiones de la sanidad. Y hoy también déjame empezar, simplemente como para meternos en tema, como disparador, déjame empezar con algunas preguntas. ¿Te preguntaste vos alguna vez cuán distinta sería tu vida si no hubieses pasado por esa experiencia traumática cuando eras chico, cuando eras chica, en tu niñez, en tu infancia? ¿Te preguntaste alguna vez si hoy serías una persona distinta, si te hubieses relacionado con tus padres de una forma distinta, si tus padres hubiesen estado más presentes, te hubiesen amado de una forma sana? ¿Sería distinta hoy tu vida? ¿Serías una persona distinta? ¿Te estarías dedicando a otras cosas? ¿Habrías alcanzado otras cosas en tu vida? ¿Te preguntaste alguna vez cómo serías hoy si no hubieses tenido esa relación en tu pasado, tal vez en tu adolescencia, en tu temprana juventud, que te marcó negativamente y dejó secuelas en tu vida? ¿Te preguntaste alguna vez cómo serías hoy si hubieses nacido en otro contexto? En un contexto tal vez, no te digo de abundancia, pero por lo menos no de escasez, no de carencias, no de pobreza, de dificultad. ¿Cuán distinta sería tu vida hoy si tu pasado hubiese sido distinto? Tal vez estas preguntas te las hiciste muchas veces, tal vez hasta el día de hoy te las haces con algún dejo de tristeza, de lamentación, un poco de amargura, tal vez de pensar, y cómo me hubiese gustado haber hecho algo distinto, cómo me hubiese gustado que mis padres fuesen distintos, que mis orígenes fuesen distintos, y tal vez llegas a la conclusión de que, a fin de cuentas, ¿para qué me voy a estar haciendo mala sangre con estas preguntas si yo no puedo cambiar mi pasado? Si no hay nada que yo pueda hacer para volver en el tiempo y hacer las cosas de otra forma, corregir a mis padres, cambiarlos, ¿para qué me voy a estar gastando haciéndome estas preguntas? Y si bien es verdad que tu pasado no puede cambiar, mi pasado tampoco puede cambiar, no podemos modificar lo que pasó, lo que fue, lo que tuvimos o no tuvimos, si bien eso es cierto, lo absolutamente maravilloso de la restauración es que los efectos negativos de tu pasado sí pueden cambiar. Las consecuencias negativas que afectan tu pasado en el día de hoy, en tu presente, sí pueden cambiar. De eso se trata la restauración. Y mirá las promesas que tenemos, bueno, ahí van a estar saliendo en pantalla las promesas que tenemos en estos dos salmos espectaculares. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y dice el Salmo 103, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Dios sana tu corazón quebrantado y Él sana todas tus dolencias. No algunas, no las físicas nada más, no las menos graves, no las actuales, no las que tuviste después de haberte convertido, no, Él sana todas tus dolencias, Él sana todas tus dolencias. De eso se trata la restauración. Y acordate lo que decía el profeta Isaías, pasaje recontra conocido y una verdad tremenda, que dice que Él cargó con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es curioso porque el profeta Isaías lo escribió muchos años antes de que Jesús efectivamente cargue con nuestros pecados, con nuestros dolores en la cruz. Igual el verbo está en tiempo pasado, por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que quiere decir esto es que la sanidad, la libertad de tu pasado ya fue ganada para vos y para mí en la obra redentora de Cristo. Por eso dijo Jesús antes de entregar su vida, estando ahí en la cruz, consumado es, hecho está. Eso ya fue hecho por gracia, por amor de Dios, para vos y para mí. Así que el proceso de restauración tiene que ver con actualizar todo eso en mi vida para definitivamente ser libre de las consecuencias de mi pasado. Y el Cristo resucitado que, como te acordarás en los relatos bíblicos, no estaba limitado por la materia, por las partes físicas y podía entrar a una habitación sin necesidad de usar una puerta. El mismo Cristo resucitado no está limitado por el paso del tiempo desde este lado de la eternidad. Él puede ir a tu pasado, sanarte definitivamente y arrancarte de esos lugares de tristeza, de abandono, de rechazo que sufriste y hacerte plenamente libre. De eso se trata la promesa, la maravillosa promesa, la restauración de tu vida y de mi vida. Así que teniendo esto presente, entendiendo de lo que estamos hablando, vamos a hablar ahora acerca de las 4 causas principales, de las 4 fuentes principales de dolor. La idea es que a medida que las exponemos, a medida que damos ejemplos, a medida que vemos cuáles son las fuentes y lo que producen en las personas, las reacciones que causan en nosotros, podamos prestar atención para que el Espíritu nos revele, nos guíe y poder identificar, bueno, yo pasé por una situación parecida, ahora entiendo de dónde sale
mi dolor, ahora entiendo por qué reacciono de esta forma. Tal vez hay gente que está del otro lado que ya esto lo conoce, así que como decía la clase pasada, es simplemente refrescar y también adquirir herramientas para cuando a vos te toque el día de mañana aconsejar, guiar, ayudar a alguien en su propio proceso. Así que a prestar atención. Vamos con la primera fuente de dolor, que son las experiencias traumáticas. Y acá estamos hablando de accidentes, situaciones en nuestro pasado que amenazaron nuestra vida, nuestro bienestar o hasta incluso nuestra vida misma, con riesgo potencial de perder la vida o de sufrir mucho. Tal vez no tu vida, pero vos fuiste testigo de esto en la vida de un familiar tuyo, de un ser querido. Vos viste a un familiar tuyo pasar por un accidente, pasar por una enfermedad, por una noticia mala, trágica, así que de repente te golpeó y te dejó en una situación de shock, de sorpresa, negativa, experiencias traumáticas, ¿no? Ahí está saliendo, bueno, en pantalla una definición un poco más técnica. Y acá una cosa importante, puede ser algo que haya amenazado realmente tu vida o de forma potencial. Tal vez no era algo concreto, pero vivías con la amenaza de que eso podía llegar a estar, con la amenaza de que eso se podía llegar a materializar. La respuesta que produce en las personas esto tiene que ver con el temor, ¿no? Obviamente que esto hay un agravante adicional si pasa en tu infancia, en los primeros años de vida, cuando vos todavía no tenés las herramientas cognitivas, emocionales necesarias para procesarlo, para sobrellevarlo, para sobreponerte, te afecta más, pero incluso en tu vida adulta, si vos pasás por una experiencia traumática, por una situación de dolor, como decíamos, un accidente, la pérdida de un ser querido, de una persona importante, algo que de golpe, de repente te sorprende, te golpea, igual la reacción es la misma, ¿no? Un profundo temor y ansiedad por no poder controlar esta situación. Estás viviendo tu vida de forma tranquila y de la nada viene este evento que te golpea, que te sorprende, que te hace tambalear toda tu vida, ¿no? Y desde un punto de vista espiritual, el diablo aprovecha esta situación, aprovecha esta experiencia traumática para, con un espíritu de temor, justamente atacarte, llenarte de miedo, de miedo que te hace que vos no puedas confiar plenamente en Dios, ¿no? Ese es el objetivo del enemigo detrás de esto. La segunda fuente de dolor tiene que ver con las relaciones dolorosas. Y acá estamos hablando de todo lo que tenga que ver con maltratos, abusos de todo tipo, rechazo, abandono, manipulación, traición, desprecio, cualquiera de este tipo de cuestiones en sus distintas formas, sobre todo de personas que debían ser alguien que te brinde apoyo emocional, contención, amor, cuidado, y en vez de corresponderte con todo eso que debía o tendría que haberlo hecho, te da con rechazo, con abandono, con maltrato, con manipulación, con desprecio. En el caso anterior, en la causa de las experiencias traumáticas, las respuestas de las personas venían por el lado del temor. Y acá la respuesta viene por el lado del odio, del rencor, de la falta de perdón, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente esa persona era alguien significativo para vos y que esa persona te haya fallado, te haya lastimado de esa forma, te haya maltratado de esa forma, produce en vos una profunda tristeza y una profunda bronca de decir, ¿cómo puede ser que esta persona me haya hecho esto? ¿No? Y ahí se produce un ciclo que está ahí en pantalla, que primero viene con el rencor y la falta de perdón. Eso, si se sostiene en el tiempo, da lugar al odio, que el odio ya no es simplemente, ok, me acuerdo de esa persona y me da bronca, me entristece por lo que me hizo. El odio ya tiene que ver con desearle el mal a la otra persona. Me acuerdo de lo que esa persona me hizo, deseo que le pase algo terrible, que le pase algo en la calle, que le paguen con la misma moneda y peor, me lleno de odio, de deseos de venganza, de revancha. Y este ciclo tiene todavía un escalón más, que es el más peligroso de todos, que el odio sin resolver en el tiempo se termina transformando en depresión. ¿Qué es esto? El sentimiento, o sea, yo me lleno de sentimientos negativos, los tengo todos acá encerrados en mi vida, y eso termina envenenándome, termina enfermándome, termina derribándome. Por eso, el resultado final de este ciclo de rencor, producto de la falta de perdón, se transforma en odio, se transforma en depresión. El capítulo final de esto tiene que ver con la autodestrucción. La depresión, espiritualmente hablando, dice el pastor Carlos en el libro, es ira introyectada
sin resolver que termina enfermando a las personas, ¿no? Y acá estamos hablando de autodestrucción en todo tipo, no es solamente una persona que vive amargada, bajoneada, sino que en muchos casos es enfermedades físicas, producto del odio, producto de la ira, del enojo, encerrado sin resolver. Todo esto producto de esa persona significativa que te terminó fallando, que te terminó lastimando. Y ahora acá es importante hacer una aclaración, y es que el enojo no está mal en sí mismo. Lo que está mal del enojo, lo que nos hace mal del enojo es no poder resolverlo. Acordate lo que dice el pasaje del apóstol Pablo cuando le da a los Efesios, le dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, está bien que vos te enojes, está bien que cuando una persona te falla, cuando vos confías en alguien, te lastima, es normal, es lógico, es esperable que vos reacciones con enojo, con tristeza, con bronca, ahí no hay nada de malo. El tema está en cuando permanecemos con el enojo sin resolver. Por eso dice más adelante, eso representa una puerta abierta para el diablo, que aprovecha para, el diablo ve que tenés odio acumulado sin resolver, el diablo aprovecha para atar tu vida con depresión, con enfermedad, con amargura profunda, que después obviamente se traduce en imposibilidad de relacionarte con las demás personas. Fíjate que el pasaje dice, ahí en Efesios 4, versículos 31 y 32, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Es decir, el enojo sin resolver, sin este perdón mutuo, ¿en qué se traduce? En amargura, en ira, en enojo, en gritos, en calumnias. Una persona que vive crispada, que vive peleándose. ¿Por qué? Porque tiene esta ira introyectada producto de esa herida. Esa es la segunda fuente de dolor. La tercera fuente de dolor viene por el lado de las carencias. Y acá pueden ser carencias físicas, carencias materiales o carencias afectivas. En el caso de las carencias físicas estamos hablando de personas que crecen con algún tipo de enfermedad, algo crónico, algo permanente, puede ser una discapacidad o incluso también defectos visibles o que la persona considera que es un defecto o que la persona considera que es un defecto que además es visible, ¿no? Crecer con eso, que la persona crece creyendo que por una enfermedad o por una discapacidad o que crece creyendo que tiene un defecto, que es algo visible, que lo pone como en desventaja comparándose con las demás personas. Las carencias afectivas tienen que ver con ausencias paternas, maternas, tal vez vos tuviste padres pero no supieron amarte sanamente o fueron negligentes, entonces vos creciste con una carencia de apoyo, de contención, de amor, de palabras, de afirmación, de aliento, de empuje. A diferencia del punto anterior, acá no es alguien que deliberadamente te rechazó, te despreció, te maltrató, no es una relación dolorosa, acá es alguien que tal vez padres quisieron amarte de la mejor forma que ellos podían, pero ellos también tenían sus carencias y producto de eso es que te amaron de una forma imperfecta que terminó afectando tu vida de forma negativa. Y el tercer tipo de carencias, decíamos, son carencias materiales. Acá estamos hablando de gente que crece en contextos de mucha humildad, de pobreza, de escasez de recursos, sin lo suficiente para desarrollarse de forma plena, completa o con tranquilidad o con seguridad en la vida, ¿no? En un mini repaso, cuando es una experiencia traumática, la reacción viene por el lado del temor. Cuando es una relación dolorosa, la reacción viene por el lado del rencor, falta de perdón, odio y depresión. Y cuando hablamos de las carencias, cualquier tipo de carencias, la respuesta de las personas vienen con autoestima pobre, autoimagen distorsionada, inseguridad, ¿no? Incapacidad de relacionarse sanamente con las demás personas porque siempre se sienten en desventaja, siempre se ven menos, siempre están a la defensiva, suelen reaccionar con hipersensibilidad, con una sensación de autocompasión, de pobre de mí, que me faltó esto, que no tuve lo otro, que en muchos casos esto no es como crítica a la persona, ¿no? Efectivamente creció con carencias, ¿no? Pero todo esto le lleva a tener dificultad para amar y ser amado de forma sana, ¿no? Así que la respuesta a las carencias, la reacción de las personas a las carencias, viene por el lado de los sentimientos de inseguridad, complejos de infidelidad, autoimagen distorsionada, autoestima pobre, o inseguridad y también el sentimiento de, hablando de las carencias materiales, de desprotección, ¿no? De no tener
lo necesario, lo suficiente para poder desarrollarme en la vida. Y la cuarta causa de pecado, la cuarta causa de dolor, la cuarta fuente de dolor es el pecado. A diferencia de las tres anteriores, acá el responsable de esta fuente de dolor sos vos y soy yo, porque somos nosotros los que pecamos, y acá estamos hablando lisa y llanamente de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? De ahí Dios ordena en su palabra hacer algo, manejarnos de cierta forma, y nosotros deliberadamente vamos en el sentido contrario, con las consecuencias que eso trae para nuestra vida, de chocarnos contra la pared, de lastimar a otras personas, de perder oportunidades en la vida por ir en contra de lo que Dios quería para nosotros. El pecado puede tener una manifestación espiritual, cuando hablamos de vínculos con el ocultismo, con trabajos satánicos, pactos, idolatría. También acá, obviamente, lo decíamos en la clase pasada, el proceso de restauración, una pata fuerte, tiene que ver con la liberación justamente de todo este vínculo con el ocultismo, con el enemigo, de ser libre por completo de cualquier atadura, de cualquier pacto, de cualquier trabajo. El pecado también puede tener una manifestación emocional, como veíamos en el punto anterior, ¿no? En el pasaje que les leía de Efesios, Pablo dice, enójense, pero no pequen. O sea, que el enojo puede transformarse en un pecado si damos lugar al odio, que ya, como decíamos, nos lleva a desearle el mal a la otra persona. Ahí ya nos estamos metiendo en una manifestación emocional del pecado. Acá también resulta ser libres, renunciar por completo al odio, al deseo de venganza, a cualquier actitud de revancha, renunciar a todo eso en el nombre de Jesús para poder ser libres. Y en tercer lugar, el pecado también puede tener una manifestación física, cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de relaciones sexuales por fuera de la voluntad de Dios, también, bueno, se ve mucho en términos de aborto, todas cuestiones que afectan mi propio cuerpo con algo que va en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí con las cuatro fuentes principales de dolor. Ahora, cualquiera sea la fuente, cualquiera de las cuatro, y cualquiera sea la reacción que haya tenido lugar en tu vida, lo que sea, el proceso de restauración consiste en confrontar a la persona con el amor de Dios, con su autoridad y con su poder. Con el amor de Dios que llena todo vacío, con el amor de Dios que perdona todo pecado y la salva, con la autoridad de Dios que ordena, corrige, disciplina a la persona, y con el poder de Dios que rompe definitivamente toda atadura, toda cadena, que quiebra todo yugo y te hace definitivamente libre y sana toda secuela de tu pasado. Una persona es sana por haber aceptado el amor de Dios y por ende puede amarse sanamente y amar a los demás sanamente, porque se acepta a sí mismo la forma en que Dios acepta a esa persona. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios: y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, cualquiera sea la profundidad de tu dolor, lo grave, lo terrible que te haya pasado, el amor de Dios es tan grande, es tan largo, es tan ancho, tan profundo, tiene toda esta multidimensión. El amor de Dios puede llenarte por completo, sanarte por completo, restaurarte por completo. Fíjate que termina diciendo que conozcan ese amor para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que cualquiera sea la fuente de dolor, el proceso de restauración tiene que ver con que seas confrontado con ese amor tan grande, tan incondicional, parte de Dios, para que sea lleno de su plenitud. Así que, repasando, si la causa es el pecado, la persona experimenta el amor de Dios que la perdona y que la salva. Y el poder de Dios rompe toda atadura, todo vínculo con el ocultismo de forma definitiva. Si la causa son las carencias, las personas experimentan el amor de Dios que le dice que Él va a suplir todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el poder de Dios definitivamente rompe, destruye toda secuela, sana toda autoestima distorsionada, toda autoimagen incorrecta. El poder de Dios sana todo. Si hablamos de experiencias traumáticas, la persona experimenta que el Dios de toda consolación trae a su vida amor, paz, fortaleza que sobrepasa todo conocimiento,
y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, todo espíritu inmundo de temor es echado fuera y vos sos libre. Acordate lo que dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el miedo. Así que cuando una persona que pasó por una experiencia traumática es confrontada con el amor perfecto de Dios, todo el temor es echado fuera. Y si estamos hablando de relaciones, la persona al experimentar la misericordia y la gracia de Dios, saber que todos sus propios pecados fueron perdonados, entonces parada sobre la gracia incondicional, sobre la hermosa misericordia de Dios, esa persona es capacitada para perdonar a los demás, definitivamente ser libre del rencor, del odio y de la depresión, ¿no? Obviamente, esto que estamos hablando de forma tan lineal es un proceso, ¿no? Acordate lo que veíamos la clase pasada, y ahí repasaba Gonza en el break. En los 5 elementos claves hablábamos de humillación, hablábamos de tomar conciencia, hablábamos de dejar el orgullo de lado, de pedir ayuda, de reconocer que me lastimaron, de reconocer que me equivoqué, hablábamos de dedicación, de que era necesario que perseveremos haciendo las cosas bien hasta ver fruto. Así que acá lo estamos explicando en una clase de 40 minutos de forma lineal, lo que no quita que es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación, tiempo, trabajo, de diariamente ser confrontado con el amor, la autoridad y el poder de Dios hasta que podamos ser verdaderamente libres. Y acá llegamos a uno de los puntos más importantes de la materia y uno de los puntos más importantes, o el más importante tal vez, el proceso de restauración, ¿no? Y es lo que decíamos al principio de la clase, de que muchas personas han pasado por procesos de restauración, han buscado consejo, hay gente que ha orado por ellas, los ha guiado y demás, pero han sido ministrados solamente en las reacciones que tuvieron producto de las causas del dolor y no en las causas, no fueron a la raíz que dio lugar a esos sentimientos en su vida. Esto es el equivalente a dar síntomas en vez de con las. Es como una persona que tiene fiebre, obviamente si vos le das una aspirina, si le das paracetamol, algo para que le baje la fiebre, le va a bajar, pero si vos no vas a la raíz de por qué aumenta la temperatura, entonces esa condición va a permanecer. Entonces, acá lo que estamos hablando es, hay muchas personas que han sido ministradas, pero que han tenido una liberación provisoria y no una restauración verdadera en lo profundo, ¿no? Y tiene que ver con gente que renuncian a la autoestima pobre, renuncio al temor, me arrepiento de mi pecado y renuncio a volver a hacerlo, pero ¿cuál fue la causa que me llevó, en primer lugar, a caer en esos síntomas, a caer con esas reacciones, a caer en ese pecado? Para experimentar, ahí está saliendo en pantalla, bueno, tenemos que atacar la raíz, de eso se trata la verdadera restauración. Tenemos que poder responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esta persona vive con tanto miedo? ¿Por qué esta persona terminó consultando a un brujo, a un parapsicólogo, a cualquier otra cuestión que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios? ¿Por qué esta persona es tan insegura? ¿Qué vivió en su vida? ¿Qué experiencia tuvo que lo marcó de esta forma? Y atacar eso. Porque yo puedo renunciar, como decíamos antes, puedo renunciar al temor, pero si no soy confrontado con el amor de Dios en la causa de mi dolor, voy a experimentar una libertad provisoria, las cosas van a mejorar un tiempo, pero en la siguiente prueba, en el siguiente momento de dificultad, si yo no fui restaurado a lo profundo, eso va a volver a salir a la luz. Déjame, doy 2 ejemplos bien sencillos. Una persona que, como decíamos, creció con una carencia del lado afectivo, ¿no? Con padres que no lo amaron de forma sana. La persona puede renunciar a toda autoestima pobre, a toda autoimagen distorsionada, en el nombre de Jesús puede haber orado por esa persona y declarando libertad de todo yugo de inseguridad, de todo, en el nombre de Jesús, romper toda atadura, pero si esa persona no recibe, no es ministrada en su verdadera identidad en Cristo, de que su Padre de amor perfecto lo ama, un amor incondicional, que lo aprueba, lo acepta, que es una persona escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, si no es ministrado en la causa de su dolor, entonces va a experimentar una libertad provisoria. Obviamente, la parte de renunciar y en el nombre de Jesús, romper toda atadura y todo yugo de autoestima pobre es absolutamente necesaria e importante, pero es insuficiente. De eso es lo que estamos
hablando. Y si hablamos del pecado, no alcanza solamente con la persona lo confiese, lo reconozca, renuncie al pecado, realmente declare que no lo va a volver a hacer y que haya un líder que ore por esa persona en el nombre de Jesús, cancelando y rompiendo todo yugo, toda atadura. Eso está perfecto, es súper necesario, pero de vuelta es insuficiente. En el pecado hay una situación que está detrás del pecado, una frustración sin resolver, una carencia, un vacío que en vez de buscarlo en Dios, yo busco resolver esa frustración, esa carencia por fuera de la voluntad de Dios. Eso se ve mucho en pecados que vengan por el lado de cuestiones adictivas, por ejemplo. Yo me siento solo, yo me siento triste por algo que me pasó y busco canalizar esa frustración en algo que por lo menos me da un alivio temporal, en algo que me permite olvidarme de eso. Entonces, si la persona renuncia al pecado, pero no ataca la cuestión de fondo que lo llevó a caer a ese hábito pecaminoso, va a experimentar una libertad provisoria. Y por un tiempo va a decir, listo, ya está, no tengo más problemas con ese pecado. Pero va a volver ese sentimiento original que lo llevó a caer, esa persona va a volver a caer. Por eso, la clave del proceso de restauración es ir a la fuente, a la causa, al porqué, a la raíz de tu dolor, a la raíz de tu problema, y que el amor y el poder y la autoridad de Cristo se manifiesten en la raíz. Así vos vas a poder experimentar una verdadera restauración en lo profundo. Y definitivamente ser libre de todas las cuestiones de tu pasado, ¿no? Hasta acá con toda esta gran primera parte de la clase, así que pedir al Espíritu Santo, si no lo tenés en claro, pedir al Espíritu Santo que Él traiga revelación a tu vida acerca de las causas de tu dolor y que puedas ir a la raíz, para confrontarla con el amor, el poder y la autoridad de Cristo para que seas verdaderamente libre. Y ahora los minutos que nos quedan más o menos unos 10 minutos, quiero hablar del resto de la clase perdón que pongo muchos números, pero es para ordenarlo, de dos pilares fundamentales que acompañan el proceso de restauración. Esto es algo que, ahora cuando te diga, vas a decir, obvio, esto ya lo recontrasé, lo escuché 1000 veces, y ya lo estuvimos hablando a medida que íbamos repasando las causas de dolor. Los pilares son perdonar y ser perdonados. Tan sencillo como eso. Estoy seguro que del otro lado, casi todos deben saber lo importante que es poder recibir el perdón de Dios y poder perdonar a la gente que me lastimó, a la gente que me falló, para experimentar una verdadera libertad, ¿no? De ello lo veníamos hablando hasta hace un tiempito, pero déjame repasar algunos conceptos que me parece que son muy importantes para poner esto, para darle a este tema la importancia que Dios le da, ¿no? Y ahí está saliendo en pantalla, simplemente para contextualizar, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, ahí Jesús dio la famosa modelo de oración, que es el Padre Nuestro, que son solamente 5 versículos. Y en esos 5 versículos Jesús decidió dedicar uno a hablar acerca de lo importante que es ser perdonados y perdonar. Que Jesús lo haya incluido en este modelo universal de oración nos habla de dos cosas que están en pantalla. Primero, la importancia que Dios le da, porque, como decíamos, si hizo solamente 5 versículos y se aseguró de que esté esto, es porque es verdaderamente importante. Y lo segundo, no te olvides que el Padre Nuestro era un modelo de oración diario. Jesús empezó diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Lo que nos habla de que diariamente tenemos que revisar cómo estamos, cuál es nuestra actitud hacia el tema del perdón. Porque somos personas, nos equivocamos y pecamos y diariamente necesitamos la misericordia renovada de Dios sobre nuestra vida, y porque siempre va a haber personas que por más que tengan las mejores intenciones, son personas que te van a fallar, te van a lastimar, que te van a herir. Entonces vos diariamente tenés que revisar de que no estés acumulando rencor, de que no estés acumulando ira, amargura y, de alguna manera, odio y las demás cosas que vimos en la primera parte de la clase. Así que, yendo al primer punto, ser perdonados. Como veíamos, el pecado es una de las 4 fuentes principales de dolor, así que es muy importante que todos recibamos de forma definitiva el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no pueda atacarte nunca más los sentimientos de culpa, que frenan cualquier proceso de restauración en tu vida. Mira lo que dice este hermoso pasaje que está en el libro de Job. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos,
si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Qué tremendo, tremendo pasaje. Si vos disponés tu corazón, extendés a Dios tus manos y definitivamente decidís echar fuera de tu vida el pecado, y ahora vamos a ver un poquito más el significado de estos términos, que es lo que dice la palabra, vas a poder levantar tu rostro limpio, ser fuerte, vivir sin temor y olvidarte de tu miseria o acordarte de última como aguas que pasaron. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Fíjate que dice que no consintieres que more en tu casa la injusticia y la iniquidad. Y acá el término iniquidad, en el original que fue escrito en la Biblia, significa esfuerzo inútil y por la raíz de la palabra también significa ídolo. Y eso tiene que ver con que vos definitivamente decidas dejar de esforzarte inútilmente en llenar ese vacío con algo que no venga de parte de Dios. Que vos definitivamente decidas no convivir más con ese ídolo en tu vida. Ese ídolo que estás otorgando el lugar, la posición en tu vida que solamente puede ocupar, que solamente Dios puede llenar. Definitivamente vos tenés que decidir no convivir más con ese ídolo en tu vida. Cuando vos disponés tu corazón, cuando vos extendés a él tus manos y echás fuera de tu vida la iniquidad, mirá lo que dice este pasaje de Miqueas, que habla acerca del perdón, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que definitivamente, si vos estabas luchando con algún sentimiento de culpa, recibí en esta noche, recibí en esta hora el perdón de Dios. ¿Qué perdón? Este perdón que no te juzga, no te condena, no retiene su enojo, lo echa al fondo del mar, se olvida de tu pecado, lo conquista definitivamente. Recibí en esta hora el perdón de Dios. Y presta atención a la palabra sepulta. La palabra sepulta en el original no tiene que ver con enterrar, que es lo que podríamos entender hoy nosotros. La palabra sepulta tiene que ver con conquistar, con pisar. Lo que está diciendo es que Dios, cuando vos, como decíamos antes, cuando vos disponés tu corazón y ahí tirás a él tus manos, él conquista definitivamente tu pecado para que ese pecado no te ate más a vos. Así que recibí en esta hora el perdón de Dios, su conquista definitiva de ese pecado, de ese hábito, de ese ídolo que te venía molestando, que te venía limitando. Y el segundo punto, el segundo pilar de lo que estamos hablando, que tiene que ver con perdonar, también, acordate lo que decíamos, el Padre Nuestro nos habla de la importancia que Jesús le da al perdón y de la revisión diaria. De la revisión diaria. Vos podés perdonar algo que te pasó en tu pasado, pero tal vez el día de mañana otra persona te falla, te lastima, por eso es que necesitamos hacer una revisión diaria. Y acá, bien rápido, porque es algo que, por gracia de Dios, el pastor Carlos nos ha enseñado mucho, déjame repasar bien cortito 3 conceptos acerca de lo importante de perdonar. El primero está el intercambio famoso que tiene Pedro con Jesús, que le pregunta cuántas veces había que perdonar al hermano, ¿no? Le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, no, 7, hasta 70 veces 7, ¿no? Primer concepto, vos tenés que perdonar todas las veces que haga falta. No hay momento en el cual vos podés decir, ok, ya cumplí la cuota, entonces ya no tengo que perdonar más a este hermano o a cualquier hermano que me haga algún daño, que me falle, que me lastime. Y esto nos habla de que tenemos que perdonar las veces que sea necesario hasta que vos definitivamente sueltes en tu corazón a esa persona que te lastimó, hasta que definitivamente vos puedas acordarte de eso como aguas que pasaron, como decía el pasaje anterior. Como nos enseñó a los jóvenes hace un par de campamentos atrás, el pastor Ronnie Olivera, que esa herida se transforma en una cicatriz. Y vos puedas tocar de la cicatriz, pero no te duele. Claro, si es una herida y la tocas, trae dolor. Entonces, vos tenés que perdonar las veces que sea necesario hasta que tu herida se transforme en una cicatriz. El segundo concepto, y es que es muy, muy importante,
El segundo concepto tiene que ver que en la medida que nosotros seamos conscientes del perdón y la misericordia de Dios, más fácil me va a resultar poder perdonar a otros. Cuanto más dimensión tome en mi vida la misericordia y la gracia de Dios, más fácil me va a ser a mí poder perdonar al otro. ¿Te acuerdas de esa parábola de Jesús que habla de un rey que tenía un siervo que le debía un montón de plata? Por las leyes lo podía vender como esclavo porque el siervo no le podía pagar. El siervo le suplica, por favor, que no lo haga. El rey es movido de misericordia y lo perdona. Y después acá este siervo, había un consiervo que le debía mucho menos de lo que él le debía al rey, no le puede pagar, este siervo va y lo manda a la cárcel, ¿no? Y ahí el rey le hace esta pregunta: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí? ¿No? Y esto es lo que Dios nos dice a vos, me dice a mí. Cuando ve que Él nos perdonó todos nuestros pecados, te dice: yo te perdoné todo y vos no puedes perdonar a tu hermano. Esa es la pregunta que Dios nos hace. Bueno, me voy a extender unos 5 minutos, pero ya estamos terminando. Y esto se ve mejor todavía en el pasaje que está en Lucas 7, ese famoso pasaje que ahí está también en pantalla el cierre, de una mujer pecadora que se echa a los pies de Jesús y lava sus pies, los unge con un perfume, y Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo, y dice que el fariseo, al ver esta escena, el fariseo pregunta: si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer está tocando los pies, ¿no? Y Jesús lo confronta y le termina diciendo esta frase, ¿no? Que si ha amado mucho es porque sus muchos pecados le habían sido perdonados, pero que el que poco ama es porque poco se le perdona. Y acá el foco de Jesús no estaba puesto en la mujer. Este pasaje, este mensaje de Jesús es especialmente para personas como yo que somos cristianas desde hace un montón de tiempo, que ya tenemos un montón de caminar, de años caminando de la mano del Señor. Pasa este fariseo que esto de ir a los pies de Jesús estaba bien para las personas que, claro, eran realmente pecadores, o sea, que tenían pecados tan graves como lo de esa mujer, pero yo no necesito ese nivel de humillación, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es: vos no sos consciente de que vos también deberías estar al igual que esta mujer, a mis pies, lavándolos, limpiándolos, porque vos también necesitas de mi perdón, ¿no? A veces pensamos que, bueno, ahora que ya la verdad que hace tiempo que me convertí, que mi vida cambió, que corregí un montón de cosas, como que el perdón lo necesito menos. Nada más lejos de eso, ¿no? Todos los días yo necesito tener una visión renovada de su perdón y de su misericordia para con mi vida, para que nunca yo me esté sentando en la silla de Dios y reteniéndole el perdón a otra persona cuando Dios no lo retiene para conmigo. Y por último, ¿no? Y un pequeño comentario nada más de esto obviamente no se trata de vivir con una mentalidad de pobrecito, con una mentalidad de qué desastre que soy, de qué pecador que soy, porque la gracia no está apuntada a la culpa. Eso se trata de vivir con una profunda actitud de gratitud y de amor a Dios por el increíble e inmerecido amor que Él tiene para con nosotros todos los días. Entonces, el foco no está puesto en sentirme mal, sino en sentirme profundamente agradecido todos los días por su amor y su perdón. Yo estoy profundamente agradecido por su perdón, entonces me va a resultar más sencillo poder extender ese perdón a otras personas. Y el último punto, y para cerrar, volviendo a lo que decía Jesús en el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios espera que vos perdones de la misma forma en que Él te perdona. De gracia recibiste, de gracia da. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Y de qué forma perdona Dios? Bueno, lo vimos hace un ratito en el pasaje de Miqueas. Él no retiene su enojo, Él sepulta el pecado, Él lo echa al fondo del mar, Él lo olvida. Entonces Dios espera que vos puedas perdonar de esa misma forma. Obviamente es un proceso, por eso acordate los 3 conceptos. Perdonar las veces que haga falta, día a día ir recibiendo una visión renovada del amor, la misericordia y el perdón de Dios, para que vos puedas perdonar de la misma forma en que Dios te perdona. Bueno, hasta acá con la segunda clase de En lo profundo o qué más hacer. Espero haberles podido transmitir los conceptos con claridad, y ahora nos vemos en el laboratorio. Y como decíamos, deja que el Espíritu Santo traiga revelación, guía y dirección a tu vida
de las causas de tu dolor, de la raíz, para que vos puedas experimentar restauración en lo profundo. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos el martes que viene.